¿Ya? Es que también quería tener el documento, pero como me salí. Adelante, Alicia. Ok. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sobre todo, bueno, y especialmente porque estamos haciendo una presentación desde Costa Rica de una historia de casos documentados en Costa Rica, pero nos acompañan, voy a decir que son las luminarias o también nuestras madrinas, Mauricio y Mías Fijo, y de mucha juventud latinoamericana, ecologista. Entonces es una gran felicidad que estén aquí presentes Silvia Ribeiro y Tatiana Roa y Karin Nansen y Esperanza Martínez. Son como, realmente son nuestras invitadas de honor el día de hoy. Y es un día un poco triste porque es un día que nosotros siempre, hace 26 años, vamos a recordar el 7 de diciembre como el día que murieron nuestros compañeros de la Asociación Ecologista Costarricense en un incendio muy trágico que marcó nuestras vidas y también digamos, la historia del movimiento ambiental en Costa Rica. Y estamos presentando este libro, no es solamente, digamos, una memoria histórica sobre esos hechos, sino sobre los hechos un poquito para atrás, algunos años antes también están documentados, pero sobre todo los 26 años que han pasado después de ese trágico 7 de diciembre de 1994, en que murieron nuestros compañeros de la ECO en un incendio en su casa, Óscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante. Eh, han continuado las muertes y las amenazas y la presión y la criminalización y la persecución del movimiento ambiental, no solamente en Costa Rica, sino conforme aumentan los conflictos ambientales en el mundo y especialmente en América Latina por los datos que tenemos documentados. Por ejemplo, el 2019 fue el año más sangriento, más bien para el movimiento ambiental, para los defensores ambientales, y de 212 muertes, 148 fueron en América Latina. Entonces, o sea, 3 de 4 de los que están documentados, insisto, porque no sabemos, hay muchísimos casos en todas partes que no están documentados, pero 3 de 4 de los defensores y defensoras ambientales que mueren en este planeta vienen de América Latina. Entonces, por eso también nos sentimos tan contentas de que estén nuestras compañeras y madrinas latinoamericanas, porque esto no es solamente presentar el libro, sino es qué más vamos a hacer al respecto. Tenemos que, cuando iniciamos la investigación, por ejemplo, estábamos pensando en dos cosas. Estábamos pensando en la memoria histórica y estábamos pensando en la protección del movimiento ambiental, de las comunidades, sobre todo, que son las más desprotegidas a veces, versus los periodistas como comunicadores o activistas ya consagrados desde ciertas institucionalidades, pero sobre todo las personas en las comunidades que están más vulnerables, que tienen menos acceso a la información y a los sistemas y protocolos de protección. Entonces estábamos pensando en la memoria histórica y estábamos pensando en la protección de el movimiento ambiental y sus activistas y sus personas. O sea, no tiene por qué ser la defensa ambiental no tiene por qué ser un deporte extremo, o sea, no tiene por qué ser una amenaza de muerte para una persona. Eso simplemente es inconcebible, pero es. Entonces, bueno, cuando la verdad, digamos, con la investigación, ¿verdad? Que hicimos gracias al apoyo de la Rosa Luxemburgo, nosotros logramos compilar mucha de la información que ya venía. Digamos, Mauricio había escrito bastantes artículos documentando estos procesos en diferentes artículos. También Nicolás Boerling, otras personas han contribuido, digamos, con artículos que han sido publicados, más el contexto más regional y más global, ¿verdad? De las redes de observatorios sobre este tema
Derechos Humanos, más la Relatoría de Naciones Unidas sobre las amenazas y digamos, ese nivel de mortalidad del sector ambiental. Compilamos todo eso y yo, digamos, mi aporte más personal fue los 2 capítulos que le hicimos sobre lo que fue específicamente la historia de la ECO y la historia de Jairo Mora, ¿verdad? Que juntas son 5 muertes muy significativas y sin embargo no son las únicas muertes en Costa Rica, ni siquiera, ¿verdad? Entonces, estas vivencias más testimoniales que quisimos agregarle a la investigación, ¿verdad? Hicimos una reunión entre los compañeros de AECO de esa época, muchos están aquí, hicimos una conversación, la documentamos, y no era tanto sobre las muertes, era más sobre el proyecto político y sobre lo que fue AECO y lo que era. Por ejemplo, hasta mencionábamos cómo nos influyó a los jóvenes de la ECO ir a la comunidad del sur y saber sobre ecología social y estar allá con Silvia Ribeiro y con Joan Martínez Alier y conocerlos a todos ustedes y ser parte de un movimiento internacional y estar ceñidos en esto de la ecología social y este proyecto que luego se generó también un debate político interno, o sea, toda la influencia, todo eso lo hablamos esa vez, lo documentamos, y después me tocó ir a la casa de Jairo Mora, que es el último mártir más conocido en Costa Rica, que es un muchacho de 26 años, que murió defendiendo una zona en Moín, una zona de protección de tortugas y que pertenecía a algunas organizaciones, pero estaba muy solo y muy vulnerable allá. Y es una zona donde está en este momento instalado APM Terminals y esa reserva ya no existe. O sea, hay ganancias económicas directamente relacionadas con la muerte de los ecologistas. Y es así. Entonces, ir a hablar con la mamá y con la hermana de Jairo Mora y con la sobrina, o sea, conocer a la sobrina que Jairo la conocía de bebé y la chineaba de bebé, pero que ahora tenía 5 años, ahora tendrá 8, 9 años. Todas las historias truncadas, digamos, las vidas interrumpidas y las familiares de las personas que han muerto, ¿verdad? Esa parte tal vez no la documentamos tanto, los familiares de los compañeros de AECO y eso. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, compilamos todo lo que pudimos y finalmente también Henry Mora y Fabiola Pomareda, que ahora va a conversar sobre el tema, nos ayudaron a terminar de editar este trabajo que estamos presentando hoy. Esa reedición o esa edición final y también la publicación del libro, la versión final para poderla publicar y la versión impresa, un primer pequeño grupo de ejemplares impresos. Eso fue gracias al apoyo de la Heinrich Böll, que tenemos que agradecer también. Y bueno, nada, hoy estamos presentando esto y más bien ya voy a dejar de hablar. Más o menos ese fue el proceso. Mauricio, ¿qué? ¿Me está faltando algo? Más o menos eso fue el asunto. Obviamente hay mucho más que documentar, hay mucho más que hacer. Yo quiero hacer un documental para que no solo sea un libro, para que haya gente hablando, para que haya paisajes de los lugares que las personas que han muerto han defendido. O sea, todo esto tiene todavía muchas más posibilidades de seguirse desarrollando. Y nada, ahora quisiera más bien escuchar a las madrinas. Fabiola, que nos va a contar sobre el proceso final también y sobre la importancia de la memoria histórica. Y Mauricio, que va a hablar más de datos específicos, ya más, le va a entrar más al contenido del libro. ¿Se me va algo, Mauricio? No, perfecto, Alicia, y bueno, gracias por la introducción. Este libro, bueno, es un libro de muertos y de sobrevivientes, pero también es un libro de vida, ¿verdad? Y de recordar y de luchar. Y bueno, yo antes de dar la palabra, sí quisiera agradecer, ¿verdad? Repetir los agradecimientos. Sobre todo a las personas que invitamos, fueron las personas
realmente que nos dieron cobijo porque nosotros quedamos como en una orfandad, no sé cómo se diga correctamente, pero el sentimiento es ese, ¿verdad? Y entonces, pues, tuvimos amor continental, amor latinoamericano, ¿verdad? Cariño de todo lado, y bueno, así nos terminamos de criar como ecologistas, gracias a Esperanza, a Ivonne, a Silvia, a Tatiana, que ahí nos recogían y nos aleccionaban, ¿verdad? Como lo que hacen los padres y las madres con uno, ¿verdad? Terminar de enseñar los caminos, ¿verdad? Demostrar los trucos y las trampas y echarlo a pelear en términos ecologistas, ¿verdad? Y bueno, tal vez yo no tenía muy claro el orden, pero lo vamos a hacer así como más o menos como tal vez empezamos por Cari. La idea es, la instrucción era muy libre, ¿verdad? Algunos quieren comentar el libro, otros quieren más bien comentar su contexto. Es realmente, es bastante libre y tal vez entonces empezamos con Karin. Gracias, Mauricio, Alicia. Gracias, compañeras. Y de verdad, todos los 7 de diciembre son un momento sumamente duro porque recordamos a los compañeros, la compañera, y también es un momento de reafirmación, ¿no? De ideas, de luchas, pero duele profundamente esa impunidad que marcó estos asesinatos y lo que ello significa. Entonces, valorar profundamente este libro y este espacio, porque sin dudas la memoria histórica, que es colectiva, es necesario mantenerla viva, y más aún cuando hoy se pretende reescribir la historia desde las clases dominantes, desde los poderes económicos, y negar esa historia de lucha, esa historia de vida, de militancia, que marcó sin dudas a nuestro movimiento ecologista, ¿no? Entonces, en el dolor estamos juntas, juntos, también reafirmando nuestras convicciones y sembrando las ideas que María del Mar, Óscar, Jaime, David sembraron en esos recorridos que fueron colectivos, muy, muy profundamente colectivos. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de este espacio. Realmente todo lo que plantean en el libro es un análisis compartido, que compartimos, llama por supuesto la atención y golpea muy fuerte el saber que han sido tantas las muertes y los procesos de persecución e intimidación en Costa Rica, que es algo que muchas veces, como ustedes dicen, se ignora, y es algo que es una cara oculta, digamos, en ese país donde también se impone esa lógica del capital que es tan perversa y que atenta claramente contra la vida, ¿no? Y me parece que hoy está más claro que nunca que el proyecto, el sistema de acumulación capitalista es un sistema que desprecia la vida, que no permite sostener la vida, y no solo porque destruye los sistemas ecológicos que hacen posible la vida en el planeta, destruye los medios de sustento, niega derechos a los pueblos, sino porque también persigue, criminaliza y asesina, ¿no? Entonces, claramente esa contradicción capital-vida es sumamente evidente y es cada vez más brutal. Es un sistema en que claramente las empresas transnacionales, pero también los grandes poderes económicos nacionales, que actúan en connivencia muchas veces con los gobiernos y los estados, imponen, ¿no?, ese avance del capital sobre nuestras vidas, sobre nuestros territorios, y finalmente, como vemos, impone la muerte. Es un proyecto profundamente antidemocrático, no puede permitir que se expresen las voces
de quienes resisten, no puede permitir que haya quienes defiendan esos territorios, que defiendan los medios de sustento, que defiendan derechos, porque eso entra en contradicción, no es compatible con esa búsqueda constante de lucro y ese proceso de acumulación de capital, ¿no? Entonces hay esa contradicción que es inherente al sistema, y que es un sistema que por lo tanto ni siquiera puede permitir el juego democrático, la participación popular. Y por eso vemos cómo una y otra vez se trata de acallar las voces de quienes resisten, de quienes luchan, de quienes se manifiestan y quienes construyen paradigmas y proyectos políticos emancipatorios, porque esa resistencia, esa defensa del territorio está atravesada por la defensa de un proyecto político, la construcción de un proyecto político emancipatorio, por ejemplo, como lo es la soberanía alimentaria, ¿no? Y que son proyectos que se construyen desde sujetos colectivos populares. Y claro, en ese sentido, los pueblos indígenas, las campesinas, campesinos, los pueblos pescadores, las comunidades afrodescendientes son obstáculos para ese proceso de expansión del capital. Esa lucha por la tierra, esa lucha en defensa del territorio, es algo que se interpone contra ese avance del capital sin límites, ¿no? Que trata de expandirse y sortear las fronteras y avanzar constantemente. Entonces, la defensa de los ríos, de los bosques, la defensa de la tierra, es una defensa que para el capital significa un estorbo, un obstáculo que hay que eliminar y quitar. Y como también es un sistema que se basa, como ustedes también reflejan en el libro, en un sistema de opresiones múltiples, es un sistema racista, patriarcal, capitalista, colonialista, ese sistema de opresión múltiple se refuerza constantemente. Y por eso esa violencia es mucho más brutal contra las mujeres, contra los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes que defienden los derechos colectivos, los derechos de los pueblos. Y la intención, claramente, también, como dicen ustedes, es desmantelar las organizaciones, desmantelar la organización de los pueblos, la organización popular, deslegitimarla. Y ahí todos los medios corporativos juegan un papel fundamental. Hay un proceso de persecución sistemática que también tiene que ver con esa deslegitimación, ese intento de acallar las voces, cuestionando la representatividad o cuestionando su carácter realmente popular, su carácter colectivo, acusando a quienes defienden la vida de seres violentos, como ustedes dicen también, ¿no? Entonces es un proceso de deslegitimación continua, e incluso ahora, algo que ustedes reflejan muy bien en el libro, este ataque que busca criminalizar a las comunidades, a las organizaciones, no solo a manos del Estado, sino también vía, digamos, a manos de los aparatos represivos del Estado y la violencia directa, sino también utilizando la vía judicial, la vía legal, para que las comunidades se desgasten y las personas se desgasten en procesos que atentan, legales, ¿no es cierto?, que pretenden encarcelarlos y anular su acción política, ¿no? Entonces, lo que vemos es, tal como dicen ustedes, que se trata de ataques sistemáticos, no son casos aislados, y eso me parece que es algo súper importante que ustedes reflejan muy claramente en el libro. No se trata de un caso aquí y allá, no se trata de derechos humanos individuales solamente, aunque también, sino que se trata de un ataque sistemático contra derechos colectivos. Y quienes son asesinadas, asesinados, están liderando esos procesos, esas luchas colectivas. Son luchas de pueblos enteros, de comunidades enteras. Son luchas que tienen que ver con esa construcción de paradigmas políticos emancipatorios. Por lo tanto, son sujetos políticos colectivos. No son personas individuales que actúan de acuerdo a sus ideas solamente, sino que son sujetos políticos que están liderando procesos. Y eso eran los compañeros y la compañera de la ECO. Eran compañeros, compañeras que estaban liderando procesos políticos, sujetos políticos colectivos, ¿no? Que se construyen y se reafirman a través de la lucha. Y esto pasa en una época, continúa por supuesto ocurriendo en una época
en que se está imponiendo el discurso del odio, ese discurso misógino, xenófobo, patriarcal, ¿no? Que es realmente aterrador, porque ese proceso de persecución trata de cambiar el imaginario social, no es solamente que se difunde información falsa, o que se trata de contrarrestar esa defensa del territorio cuestionando el carácter de determinadas organizaciones, sino que se trata de permear a nuestras sociedades y cambiar nuestro imaginario social. Por eso también hace parte de reescribir la historia, ¿no? Cambiar cualquier noción de solidaridad, cualquier noción de compromiso, cualquier noción de justicia. Por eso es tan importante este proceso de reflexión histórica que ustedes hacen, porque reconstruir la memoria no se trata solamente de registrar lo que ha ocurrido, sino de mantener vivas las ideas que llevaron a estas situaciones brutales, a estos crímenes tan brutales que nos han golpeado muchísimo, sino que también lo que tratan es de cambiar la historia de nuestras sociedades y cambiar nuestra forma de pensar el sentido común. Y hay una disputa de sentidos que debemos tener clarísimo, ¿no? Y que quienes resisten en los territorios lo tienen muy claro, pero es necesario que nuestras sociedades tengan clara esa disputa de sentidos, ¿no? Cómo se concibe el territorio desde las comunidades campesinas, desde los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, como espacio de vida, de producción y reproducción de la vida, el espacio para la sustentabilidad de la vida, las relaciones sociales, la cultura, la política, la historia, ¿no es cierto? Versus esa lógica que impone esa noción del territorio como espacio donde abundan recursos a ser explotados y como espacio para la acumulación de capital. Entonces esa disputa de sentidos es algo que tenemos que avanzar y realmente lograr como mayor nivel de concientización. Para nosotros, una de las respuestas para Amigos de la Tierra Internacional es la solidaridad internacionalista, para desmantelar este sistema de opresiones, para desmantelar este sistema perverso, estos poderes tan perversos que niegan la vida, que atentan contra la vida. Es necesario avanzar con sistemas de solidaridad internacionalista que nos permitan denunciar una y otra vez lo que está ocurriendo, que nos permitan proteger, como ustedes planteaban, a los compañeros, compañeras, a las comunidades, que nos permitan entender el carácter sistémico, estructural de lo que está pasando, que nos permitan ese análisis colectivo, entender qué es lo que está detrás de todo esto, que nos permitan acabar con la impunidad de una vez por todas, porque hay perpetradores, hay responsables detrás de estos crímenes, y no puede volver a repetirse lo que ocurrió en 1994, lo que ocurrió en 1995, y esa impunidad que se mantiene en el tiempo y que no nos permite hacer justicia, ¿no es cierto? Justicia para los compañeros y compañeras, pero también justicia para nuestros pueblos, ¿no es cierto? Entonces, es parte de esa responsabilidad histórica que tenemos, que es acabar de una vez por todas con la impunidad. Y pienso que muchas de las propuestas que ustedes hacen son propuestas que tenemos que seguir conversando, ¿no? Esto de formar comités de la verdad, comisiones de la verdad, reconstruir, ¿no es cierto?, la memoria histórica y apostar de una vez por todas a la verdad es algo que es fundamental para nuestras sociedades. Lo sabemos después de las dictaduras en el Cono Sur, ¿no? Lo importante que ha sido el ejercicio de verdad y justicia, y todavía continúa la impunidad en muchos casos, pero el papel de organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el papel de todas las organizaciones en los distintos países del Cono Sur ha sido trascendental para garantizar que nuestras sociedades mantengan viva esa memoria, para que nuestras sociedades reclamen verdad y justicia. Y eso es algo que tenemos que aprender también desde el movimiento por la justicia ambiental, desde el movimiento de ecología social, que es realmente organizarnos para garantizar que la impunidad no se perpetúe y que la verdad prevalezca, y que prevalezcan los derechos de nuestros pueblos, que prevalezca nuestra capacidad de lucha y nuestro derecho a construir esos proyectos
políticos emancipatorios y reafirmarnos como sujetos políticos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Aprecio muchísimo todo lo que ustedes han volcado en ese libro. Nos han acercado a esas luchas y a esas personas que han marcado un sendero, como Sergio, como Jerry, que es increíble que se siga reproduciendo ese sistema de muerte en un país como Costa Rica y que eso tiene que acabar de una vez por todas. Entonces, muchísimas gracias. Es realmente como muy potente estar junto con ustedes el día de hoy, después de mucho tiempo de no vernos, y ser parte de este proceso colectivo. Y bueno, y ahí seguiremos juntos, juntas, por la verdad, por la justicia, por la memoria y para acabar con la impunidad. Muchas gracias. Gracias, Karin. Y bueno, no sé, esperanza. Danos la esperanza que necesitamos. Haré. Lo primero que yo quería compartir es que yo no he leído el libro, pero sin duda lo voy a leer porque la historia que recoge es una historia que no nos es ajena, que es parte de nuestra historia personal. Cuando yo les conocí a ustedes, Mauricio, Alicia, a los compañeros que eran en general de Costa Rica, les conocimos con esa herida abierta. Y hicimos realmente como fueron nuestros primeros 4 compañeros caídos, ¿no? Entonces yo lo que pensaba hacer ahora era compartir un poco cuál ha sido la experiencia en el Ecuador sobre estos temas de criminalización, cómo lo hemos manejado y cómo estamos pensando hacerlo, porque esta es una historia en donde uno va aprendiendo y va, no sé, introduciendo cosas, ¿no? En general, la experiencia del Ecuador en materia de criminalización es muy similar a lo que pasa en toda América Latina. Tiene unos patrones muy similares, con sistemas de judicialización, que es una forma de disciplinamiento social, en donde se mete juicios a los defensores y también a las organizaciones. Acción Ecológica ha sufrido esos procesos legales, digamos, con estigmatización, con la intención de restar legitimidad de las y los defensores, y también lo hemos sufrido personalmente y todos nuestros compañeros, y con sistemas de hostigamiento en donde lo que se busca es instalar el miedo, y esto pasa por amenazas, acciones de inteligencia y demás. No se diga también, lastimosamente, casos de asesinatos, ¿no? En donde ya un poco la cosa llegó a los límites y deja unas heridas abiertas, pero no solamente esas heridas abiertas, sino deja instalado mucho miedo y mucha desesperanza. Ahora, como ustedes saben, en Ecuador se reconocieron los derechos de la naturaleza en el 2008, y lo que pasó en el 2008 es que se reconocieron realmente 3 sujetos de derechos: la naturaleza, las personas, las comunidades y la naturaleza. Y esto es como una cosa muy importante porque de alguna manera lo que nos permitió, y digamos, ¿por qué ha sido importante los derechos de la naturaleza? Es porque logramos que uno de los derechos de la naturaleza, porque el derecho de la naturaleza consiste en respetar la existencia de la naturaleza misma, pero uno de sus derechos es el derecho a tener defensoras y defensores. Y a partir de allí nosotros pudimos impulsar una serie de acciones que buscan sobre todo, no solo la defensa legal en los procesos de judicialización, no solamente la lucha contra la impunidad por los casos, por los crímenes cometidos, por los casos también de hostigamientos o de estigmatizaciones, sino también una defensa social, en donde se reconoce que aquellas personas que normalmente son acusados por delitos graves, sabotaje, terrorismo, apología del delito, delitos contra la propiedad, daño de obra pública, protesta, en general muchos que tienen que ver con la protesta social sean acusados de terroristas. Y entonces es interesante ver cómo el proceso de reconocimiento de los derechos de la naturaleza fue acompañado con un proceso de valoración de qué pasaba con los criminalizados. Y casi simultáneamente, voy a decir que fue casi en la misma reunión en la Asamblea Constituyente en que se reconocieron los derechos de la naturaleza, se sacó una amnistía que básicamente decía que se reconocía el hecho de que todas estas personas que estaban siendo enjuiciados penalmente por delitos comunes, realmente eran defensores y defensoras de la naturaleza
que acabábamos de reconocer iba a ser un nuevo sujeto de derechos para el Ecuador. Entonces, esta se convirtió en una herramienta muy importante. No significa que una vez que tuvimos la Constitución dejó de haber criminalización. Yo tampoco voy a decir que todo lo contrario, realmente se mantuvo el proceso de criminalización. De hecho, después de los primeros 10 años de tener la Constitución, se hizo una suerte de comisión de la verdad, que se llamaba una mesa de justicia, que se hizo el 2018, en donde de nuevo se empezó a contabilizar los casos de criminalización. Y lo curioso era que habían varios casos de grupos, pero entre ellos habían 200 casos de criminalización que se señalaban como a defensores y defensoras, y todos ellos eran los mismos que antes habían sido amnistiados. Es decir, las empresas y los intereses económicos no es que se quedaron dormidos, sino que siguieron manteniendo, a pesar de que ya tenían amnistía, siguieron manteniendo estos procesos de criminalización, que a veces son juicios, a veces son hostigamientos, a veces son despidos de trabajo, es decir, tienen como unas modalidades muy difíciles, ¿no? Cuando ubicamos todos estos 200 casos que estaban repitiéndose, nosotros iniciamos un proceso que fue muy bonito, que se llamaba la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, en donde lo que pretendíamos era hacer un balance de qué había pasado con 10 años con derechos de la naturaleza. 10 años en donde teníamos esos derechos y donde los defensores y defensoras tenían no solo el derecho, sino la obligación de defender la naturaleza, porque así es como está señalado el derecho de la naturaleza a tener defensores, como una obligación de defenderla. Y entonces lanzamos un proceso que es muy bonito, yo les invito a ver en la página web, se llama verdadparalavida.org, hicimos una página web específica para recoger todo este proceso. Decidimos no llamarle Comisión de la Verdad, porque encontramos que la Comisión de la Verdad que se había hecho en el Ecuador había tenido como muchas muestras no de fracaso, pero de no cumplimiento de lo que allí se señalaba. Entonces le llamamos la Ruta por la Verdad. Y a cada ruta le pusimos un nombre para crear esta sintonía de la gente con lo que era la naturaleza, y le pusimos la Ruta del Jaguar, a esa ruta en donde íbamos a valorar qué pasaba con los pueblos, con la naturaleza y con los defensores en contextos de minería. La Ruta de la Anaconda, en donde veíamos qué pasaba con los pueblos, la naturaleza y los defensores en contextos de petróleo. La del ceibo en contextos de agroindustria, la del colibrí en contextos de expansión urbana. Hicimos un proceso de varias audiencias en todo el país. En total hicimos 17 audiencias territoriales y después unas audiencias que juntaban temas porque queríamos ver qué pasaba con las mujeres, qué pasaba con los niños, qué pasaba con los gobiernos locales y los gobiernos indígenas, y qué pasaba en general, a ver, me falta una, qué pasaba con la gente que era promotora de alternativas. Y hay algunas conclusiones interesantes que vimos, y una es que la mayoría de casos que habíamos recogido yendo a los territorios ni siquiera estaban mencionados en estos ejercicios nacionales, porque la mayoría de defensores sobrellevan el tema de la criminalización, lo naturalizan como un estado de aceptación, y era terrible para nosotros pensar que habíamos estado peleando y levantando las fichas de esos primeros 600 criminalizados, después los 200 que se habían mantenido activos, y que acá recogimos unos casos que eran como 100 más, y ninguno estaba en la lista. Bueno, sí, tal vez algunos, pero la mayoría no estaban reconocidos. Y muchos de esos defensores eran gente que se consideraba como por fuera del sistema, por ejemplo, recicladores y recicladoras, que encima de todo nos dan este papel de reciclar los desechos de las ciudades. Sin embargo, no se reconocían ellos mismos como defensoras y defensores. Entonces fue un trabajo muy bonito de lograr que la gente mire cómo su papel de defensa del territorio, del agua, el trabajo de reciclaje es parte de una defensa de la naturaleza. Para eso nos han servido los derechos de la naturaleza, para reconocer que el ejercicio de defender la naturaleza no es una novelería, es un tema que habla de la defensa del territorio, que habla de la defensa de los derechos de las personas, de los pueblos, y por supuesto se da en estos contextos colectivos.
Ahora, después de haber hecho todo este proceso, nosotros logramos intervenir durante un tiempo, durante un año, para sacar una nueva ley de la Defensoría del Pueblo, en donde logramos un reconocimiento de qué es un defensor de la naturaleza. En el Ecuador ya está reconocido, y está reconocido inclusive en mejores términos que Escazú. Se reconoce la existencia y el papel y la necesidad de protección de las defensoras y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, y se les califica como estas personas que promueven en individual o en colectivo, a nivel personal, o por actividades profesionales o con acciones en la calle, la defensa de derechos humanos y de la naturaleza, y la obligación del Estado, por lo tanto, de protegerlas. Yo quiero decir que nosotros tenemos en este sentido un régimen jurídico aparentemente muy bueno, pero no significa que no se mantengan los procesos de criminalización, que no se mantengan los procesos de persecución. Entonces uno vive un sentido ahí un poco, o sea, ¿para qué nos sirve todo esto? Pero sí debo decir que nos sirve de mucho para lograr que la sociedad los defienda. En el caso del Ecuador, los defensores y defensores tienen una legitimidad muy grande. Las mujeres amazónicas tienen mucha legitimidad. Los indígenas, cuando vienen a las ciudades, que vienen continuamente y vienen para hacer sus acciones de protesta, son cada vez más vistos como defensoras y defensores de la naturaleza, defensoras y defensores de derechos, y no como lo que se quiso imponer, que eran gente que amenazaba el desarrollo, gente que eran terroristas, gente que defendía solamente sus intereses. Es decir, sí se ha logrado dar ese paso al reconocimiento de los defensores y defensoras, y cada vez más el argumento gira en torno de que no somos defensoras y defensores de la naturaleza, sino que es la naturaleza defendiéndose con el ejercicio de nuestros trabajos y del trabajo de los indígenas, del trabajo de las organizaciones, del trabajo de los ecologistas. ¿En qué punto estamos y digamos, cuál es la visión que pensamos es importante desarrollar? Nosotros hemos mirado mucho cómo ha habido toda esta perspectiva de defensa de los derechos y de los criminalizados, pero hemos visto que se ha impuesto mucho una defensa individual, una defensa de personas que han sido criminalizados. Ahora estamos poniendo mucho esfuerzo en lograr que esa perspectiva sea colectiva y no individual, que no solamente se reconozca el papel de esos defensores en su legítima defensa de la naturaleza, sino que su voz sea valorada como experta. Estamos calificando a muchos de estos defensores, que inclusive han tenido juicios, como peritos en derechos de la naturaleza, pero en una modalidad que nos inventamos que se llama traductores de la naturaleza. Un poco el perfil que tenemos es que la naturaleza necesita que alguien la traduzca. Y hemos hecho una serie de acuerdos, procesos con universidades para lograr que se reconozca como peritos expertos a las defensoras y defensores de la naturaleza, sobre todo los que están en contextos comunitarios. No significa que desconocemos a los que de todas maneras, sin vivir en contextos comunitarios, defienden la naturaleza, pero en los casos de contextos comunitarios estamos como poniendo más énfasis, porque miramos que este proceso de identificación de la criminalización de manera individual no ayuda realmente, más bien crea distancias entre los defensores y sus procesos colectivos, y normalmente se vuelve, digamos, tampoco ayuda a la comunidad, porque la comunidad sigue sosteniendo las presiones, y la manera que hemos tenido de proteger a los defensores que son acusados de asesinatos o demás es sacarles de su comunidad, pero la comunidad queda sin protección, y la relación con el defensor se vuelve como muy difícil, ¿no? Entonces estamos en un nuevo proceso, siempre insistiendo sobre esta idea de comisión y de ruta por la verdad y la naturaleza, calificando a defensores, pero con una estrategia de defensa mucho más colectiva, mucho más comunitaria. Yo diría que ese es el reto que tenemos ahora. Sabemos que nuestros dirigentes, nuestros compañeros, nosotros mismos estamos siendo criminalizados, pero el reto es no verlo como un ejercicio individual, no pensar en lo que ya hemos hecho nosotros. Hicimos, de hecho, y creo que Mauricio estuvo presente, Tatiana sin duda también estuvo, un proceso de reconocimiento a los defensores y defensoras, porque han sufrido mucho y sus familias han sufrido. Esto ha costado internamente, ha costado mucho, pero ahora estamos pensando en dar una lógica más de comunidad, coger más a las comunidades en riesgo
y a los defensores dentro de las comunidades, evitando que hayan estas separaciones y estas distancias, ¿no? Y bueno, estamos en eso, o sea, creo que estas son batallas que se dan para siempre, que no tienen una agenda. En nuestra planificación de 5 años se agota, la de 10 también, y si la hacemos de 30 también, porque aquí tenemos unas relaciones de poder del capital que es capaz de actuar desde los distintos escenarios. Nosotros hemos tenido distintos escenarios políticos más de izquierda, escenarios políticos progresistas, escenarios neoliberales, escenarios de transición, y la situación de la criminalización es constante. Y la situación de la criminalización no tiene que ver tanto con quienes están específicamente en estos niveles, sino con cuáles son las relaciones de poder que sostienen el capitalismo. Y en nuestro caso, la situación, digamos, los caídos, los muertos han sido varios. Los enjuiciados, muchos tenemos gente que aún está presa. Hemos encontrado como alternativa para sobrellevar el tema de la prisión. De hecho, tenemos varios abogados que han estudiado a distancia, mientras compañeros que han estado presos y ya se han graduado porque ya han logrado pagar la mitad de sus condenas. Es decir, que la situación no ha sido fácil. Hemos tratado de sobrellevarla con optimismo, de que no nos saquen de la calle, que no nos consuman con el silencio, que no nos anclen el miedo en el cuerpo. Y bueno, creo que hemos logrado algunas cosas muy bellas. Yo diría que de las cosas más bonitas es este reconocimiento social de que esta gente que lucha por el agua, contra la minería, contra el petróleo, realmente son defensores de la naturaleza, y la naturaleza misma se ha convertido en una especie, en el imaginario, digamos, social, sobre todo de los jóvenes, en un nuevo escenario y espacio para la utopía. Me quedo ahí. Muchas gracias. De verdad que esperanza y inspiración, ¿verdad? Nos deja, y bueno, muchas figuras y muchas posibles estrategias, ¿verdad? Para los que estamos en contextos similares, es toda una escuela, ¿verdad? Y todo un aprendizaje. Y tal vez, Tatiana, el calor y el cariño de sus palabras. El sonido, el micrófono, Tati. Ya, gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un agradecimiento muy especial a Alicia y a Mauricio por poder compartir con ustedes este día que tiene tanto dolor para el movimiento ambientalista latinoamericano, pero que también, como ustedes lo plantean, esta memoria es una memoria que se refuerza, digamos, en las luchas, y creo que ahí hay una fuerza muy, muy especial, digamos. Pues un cálido saludo a toda la gente de Costa Rica que está acompañando, y también veo en el Face ya gente de otros países. Un gusto estar también con Fabiola y, por supuesto, con mis amigas y compañeras de panel, Esperanza, Silvia, Karin, Alicia. Pues es todo un honor estar con ellas, luego de años y años caminando juntas, ¿no? Bueno, felicito a Mauricio y Alicia por este importante documento. Pues yo lo ojeé, pero Mauricio me pidió que hablara más un poco sobre la situación de Colombia. Y tal vez va a ser un poco fuerte, digamos, después de haber oído este escenario, digamos, de esfuerzos que se están haciendo en Ecuador. Pero bueno, digamos que lo que preparé va muy en la vía de entender, digamos, cómo se dan estos procesos de criminalización y violencia contra los movimientos ambientalistas y en general contra los movimientos sociales. Voy a empezar mi presentación recordando un importante trabajo de investigación realizado en el 2005 por el sindicato Sintraminercol, el sindicato extinto ya, el sindicato de trabajadores de Minercol, y algunas organizaciones de derechos humanos. Ese libro se llamó La Gran Minería en Colombia, las ganancias del exterminio.
denunció la violencia en las zonas mineras que se dieron durante la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. De acuerdo a Sintraminercol, en las regiones mineras se produjeron en ese año más de 6.000 homicidios, cientos de desaparecidos, 437 masacres y la destrucción de organizaciones sociales. Más de 2.000 sindicalistas asesinados, cientos de ellos detenidos también ilegalmente. Digo esto porque muchas veces, y lo he oído ya varias veces, pareciera que estos procesos de criminalización y violencia se dieran solamente en el presente siglo. O, por ejemplo, yo trabajo mucho con activistas jóvenes y para ellos es muy duro lo que estamos viviendo y sin duda lo es. Pero pareciera que apenas estuviera sucediendo y realmente, como ya lo han dicho tanto Karen como Esperanza, pues son procesos que se vienen dando y se han dado durante, yo creo, los últimos siglos, en el que el modelo extractivista, digamos, se ha consolidado. Es decir, lo que sucede en Colombia no es nuevo y es más, sucede en toda América Latina. O sea, la fuerza y la coerción han estado intrínsecamente ligadas al modelo de desarrollo extractivista y claro, digamos, en el caso colombiano hay unas particularidades que son las que me voy a referir. Entonces, esta fuerza militar y policial de los estados y la coerción contra los opositores ha sido fundamental para garantizar el desarrollo de los proyectos mineros energéticos y consolidar este extractivismo. La particularidad que tiene Colombia es que este avance, digamos, de las fronteras extractivas ocurre en medio de un conflicto armado y el narcotráfico. O sea, eso pone entre esos fuegos a las comunidades. Entonces, por ello, en esos escenarios han podido utilizarse incluso más fácilmente, con respaldo social, esa fuerza y esa coerción, con el argumento de que la presencia de actores ilegales son la razón para utilizar la fuerza militar, la fuerza policial y todos los procesos de coerción sobre ellas. En los territorios, esa estrategia de fuerza ha facilitado la instalación de los proyectos extractivos, como ya decía, y en el caso colombiano se han utilizado figuras como los batallones especiales energéticos civiles para cuidar la infraestructura del extractivismo. Esta medida causó, digamos, que en el 2015 el senador Iván Cepeda, un senador del Polo Democrático, hiciera un debate de control político sobre lo que estaba pasando con los batallones y los convenios que las empresas establecían con la fuerza pública. Con la información que el senador solicitó al Ministerio de Defensa, se denunció que existían 20 batallones mineroenergéticos civiles con 498 hombres, de los cuales 14 son unidades relacionadas con el sector de hidrocarburos y 6 relacionadas con el sector minero energético. Además, existían en ese año, es decir, en el 2015, 9 centros de operaciones especiales para la protección de la infraestructura crítica y económica del Estado, los COPEI, y 1.229 convenios de cooperación entre empresas relacionadas con el sector minero energético y el sector de la infraestructura, especialmente empresas transnacionales. El senador también denunció que de las fuerzas militares, 68.000 hombres estaban destinados en el 2015 a cuidar el sector minero energético de infraestructura y vial. De esa manera, lo que sucedió fue que se militarizó la vida civil y se dio tratamiento de guerra a muchas de las protestas sociales que se dan en los territorios, lo que hizo más riesgoso digamos, los procesos de resistencia de la gente que se opone a los proyectos mineroenergéticos. En 2020, el informe de Global Witness, un informe que salió recientemente, determinó que Colombia es el país con mayor cantidad
de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas en el mundo, con 64 asesinatos en el año, en el 2019. Nos estamos refiriendo a defensoras de la tierra y del medio ambiente. No están ahí relacionados los casos de otros líderes sociales y lideresas sociales. Hay informes recientes que muestran, digamos, que este fenómeno, incluso con la pandemia, se ha ido incrementando. Y lo más tremendo, a propósito de una pregunta que está circulando por ahí, es que las mujeres cada vez, o sea, el informe del MOE, de la Misión de Observación Electoral, lo muestra, hay una tendencia creciente de la violencia contra las mujeres. La mitad, lo más tremendo, digamos, volviendo al informe de Global Witness, es que solamente Colombia y Filipinas ocupan la mitad de los asesinatos reportados el año pasado en el mundo. Hace un año, Francia Márquez, una importante lideresa afrocolombiana, y los principales líderes del proceso de comunidades negras, ahí se encontraba Clemencia Carabalí, Premio de Derechos Humanos en Colombia en el 2019, Carlos Rosero, fundador del movimiento del proceso de comunidades negras, en fin, todos los principales líderes del movimiento negro se encontraban reunidos y fueron atacados por hombres que lanzaron granadas sobre el sitio donde ellos se encontraban reunidos. Por suerte, pues varios de ellos se encontraban con esquemas de protección y fueron repelidos, porque si no hubiera habido una masacre terrible, ¿no? Otro aspecto, digamos, del mismo tema es la estrecha relación entre el conflicto armado y el extractivismo, evidentemente en varios hechos. Con la justificación, ya lo mencionaba antes, pero otros elementos que quisiera resaltar, con la justificación del conflicto armado y de la necesidad de protegerse de la insurgencia, que secuestraba funcionarios de las empresas o cobraba impuestos de guerra, algunas empresas han pagado ejércitos privados. En algunos casos, esos ejércitos tenían vínculos con el paramilitarismo. Ese asunto ha sido documentado por ONGs, por sindicatos, por organizaciones sociales. Algunos de los casos más emblemáticos voy a mencionar algunos de esos casos más emblemáticos. Uno, el de Drummond y Prodeco, empresas mineras en el departamento del Cesar, denunciado por la organización Paz. Y aquí me detengo un momento para recordar que el sindicato Sintrami Energética, que es el sindicato de los trabajadores de la industria minera, petroquímica, de agrocombustibles, demandó legalmente a la empresa Drummond por conspiración con grupos paramilitares para exterminar la organización sindical. Pero hay otros casos. Un caso emblemático es el de la British Petroleum Company en Casanare, que fue denunciado en 1996 por una comisión de alto nivel del Parlamento Europeo. Esa denuncia permitió ver que el jefe de seguridad de la British Petroleum tenía vínculos con grupos paramilitares. Otro caso emblemático es el de Chiquita Brands, una multinacional bananera, que reconoció ante la justicia norteamericana que entre el 97 y el 2004 le entregaron 1.7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar. Y el otro caso, que también ha sido bastante documentado, fue el de Ocensa, constructora del oleoducto Colombia, vinculada al secuestro de Gilberto Torres, un líder de la Unión Sindical Obrera que duró 42 días desaparecido y en cautiverio, o sea, los primeros días desaparecido, luego se supo que lo tenían en cautiverio y que por cosas del destino, creo que es el único desaparecido en Colombia que aparece después con vida. Entonces, digamos que ahí hay unos vínculos fuertes, digamos, entre las empresas transnacionales y los paramilitares. Esas fuerzas paramilitares han asesinado habitantes de los poblados mineros, petroleros, de agroindustria, han cometido masacres, han ocasionado el desplazamiento y han desaparecido a los opositores a los proyectos extractivos. Un asunto que quisiera destacar aquí es la violencia contra los sindicalistas. Como se sabe, Colombia es uno de los países más riesgosos para ejercer esta labor, tal vez el más riesgoso.
sindicalistas de la agroindustria, de la minería, del petróleo, han sufrido la violencia sistemática que ha dejado un lamentable récord de trabajadores asesinados, desaparecidos, encarcelados, exiliados. Hay que recordar el caso de la Unión Sindical Obrera, que fue prácticamente debilitada en golpes de asesinatos o compañeros que tuvieron que duraron años encarcelados, o muchos, digamos, para no estar encarcelados, se fueron hacia el exilio. Entonces, y un asunto, digamos, que es importante es la impunidad, que es una constante, ¿no? El informe de la Global Witness del 2018 plantea, en el caso colombiano, que de 102 casos, digamos, de violencia, se inició de 102 casos en los cuales se inició investigación, solo 9 llevaron a dar un veredicto y únicamente 8 terminaron en condena. Otros 10 casos no se investigaron porque la Fiscalía no tenía información para comenzar la labor investigativa. Y esto coloca la tasa de impunidad, es decir, la proporción de personas que literalmente se libran de pagar por los asesinatos, en un 92%, es decir, hay una completa impunidad. Bueno, yo voy a pasar un poquito más adelante y quisiera referirme ya, tal vez las 2 últimas ideas, es que el acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno nacional y la organización insurgente FARC, Ejército Popular, firmado en 2016, no cambió mucho la situación de riesgo de los líderes sociales durante el conflicto armado. Incluso algunos analistas políticos y organizaciones de derechos humanos que consideran que en muchos aspectos se agravó. Estaba mencionando los informes de la MOE que muestran que efectivamente, aunque durante la pandemia se redujeron los niveles de violencia en el país, no pasó así con el caso de los defensores sociales. O sea, se continuó, incluso a muchos defensores fueron a asesinarlos hasta sus propias casas, con sus familias incluso, y también es un fenómeno que se está dando. O sea, si no se puede asesinar al líder social, se ataca a la familia. Indepaz, que es una organización colombiana, registró en octubre del 2020 el asesinato de 246 líderes. Hoy vamos por muchos más. ¿Sí? Este fin de semana hubo una masacre en el norte del Cauca, donde fueron asesinados 4 indígenas y adicionalmente fue asesinado un líder del movimiento afrocolombiano, y en fin, esa es la noticia diaria de todos los días. Bueno, Indepaz entonces decía que se habían asesinado 276 líderes sociales hasta agosto del 2020, 8 de sus familiares. Y Colombia, pues, sigue siendo el país más riesgoso para ejercer el liderazgo social y la defensa del ambiente, como ya lo hemos podido mostrar. Sin embargo, hay que decir que aún este nefasto panorama, la resistencia de los movimientos sociales, sean indígenas, campesinos, afrodescendientes, de mujeres, de jóvenes, ha logrado frentear importantes proyectos extractivos, e incluso han paralizado muchos proyectos extractivos. Millones de dólares de inversión extranjera han sido paralizadas por las resistencias de los movimientos ambientalistas, de los movimientos de los campesinos, de los indígenas. La gente se ha ingeniado la forma para mantener viva la resistencia, y ahí es donde está la esperanza de que se produzcan transformaciones y de que vengan tiempos mejores. Muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Y bueno, es bastante gráfico y real el caso de Colombia, ¿verdad? Y tal vez Silvia Ribeiro, que nos dé unas palabras. Sí, bueno, primero, gracias a todas y a todos. Y bueno, es una reunión, es una reunión un poco lacrimógena,
Pero en parte porque sí, porque estamos en el 7 de diciembre y está tan presente la muerte de los compañeros en Costa Rica, de las compañeras y los compañeros. También por estar con ustedes, ¿no? Por estar pues, con Mauricio, con Alicia, pero también con Karin, con Tatiana, con Esperanza. Bueno, no conozco a Fabiola, pero por supuesto. Entonces, de hecho, cuando ustedes hablaban al principio, decía Alicia que eran sus madrinas y yo pensé, bueno, sí, con tremendas brujas, no sé qué, o sea, pero son como los lazos, digamos así, de unión de estas luchas que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso lo que vamos hablando todo es un poco como se complementa de un lado o de otro, ¿no? Entonces, yo pienso que una de las cosas, yo sí me leí este librito, y pienso que es muy bueno que lo hayan hecho, que es importante que lo hayan hecho, porque pienso que es tan importante, digamos, recuperar recuperar que cada una de las personas de las que estamos hablando son personas que tienen un nombre, que tienen una familia, que tienen una historia, que están en una lucha, aunque al mismo tiempo son parte de todo eso, ¿no? Digamos, son parte de una cosa más general, que no es individual, por supuesto que no es individual. Entonces, un poco, digamos, antes de volver así a hablar un poco del libro, quería decir que claro que lo que es raro, digamos así, es que sea Costa Rica, ¿no? Es como que no hay una descoincidencia, por decirlo de una manera que no debería ser así, pero vamos a decir que la gente piensa que, claro, Colombia, México, Guatemala, pero Costa Rica, algo así. Entonces, es ahí, Costa Rica pone sobre la mesa de que no es, ni siquiera es un problema tan, digamos, diferenciado en cuanto a cómo se supone que es esa sociedad, sino que es a partir de los intereses que hay sobre los recursos y por lo tanto sobre, digamos, lo que la gente defiende, que finalmente es su territorio, que son sus ríos, su agua, su derecho a respirar, a vivir, a todo, ¿no? Entonces, bueno, en México, sí, también la organización como Global Witness, por ejemplo, si pone a Colombia en el primer lugar, pone a México en el cuarto o en el quinto, depende del año, y tiene una historia que, digamos, desde el punto de vista de los números, bueno, es difícil la historia de México, porque, por ejemplo, hay varios estudios de la universidad o de organizaciones que trabajan en el tema de derecho ambiental o de Global Witness, de Amnistía, y, por ejemplo, más o menos hay una cierta coincidencia que en la última década hay unas 500 agresiones motivadas, digamos, por la defensa ambiental, pero bueno, digamos, es una cifra que podría ser otra, digamos, y por la cantidad, por la dificultad de las agresiones, porque además estas son las que están documentadas, porque no todas están documentadas, ¿no? Y dentro de esa, pues se habla, digamos, entre 110 y 150 asesinatos documentados, pero en realidad a mí no me cabe duda que hay muchos más. Pero sobre todo hay más porque es difícil en México. En México hay una característica que yo supongo que se repite en Colombia, que es más o menos más del 60% de los asesinatos son indígenas y campesinos o campesinas. La mayoría son hombres, aunque hay muchísimas mujeres también, y como dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que lo dijo Tatiana, también ha aumentado mucho, digamos, la muerte de las mujeres. Lo que pasa es que en México además se cruza con las cifras de feminicidio, digamos, ¿no? Entonces, digamos, hablar de esto a veces me cuesta no abonar al prejuicio, digamos así, de que, bueno, como hay tantas muertes, ya pasan a ser una estadística, y no lo son, de ninguna manera, nunca lo son, en ningún caso, ¿no? Entonces, yo pienso que una de las cosas que tiene, digamos así, este libro es eso, digamos así, tiene un nombre, tiene fechas, tiene la gente que sigue. Mucha de la gente que está hoy aquí, estábamos en el 94, y antes de llegar ahí, quiero decir una cosa, que hace unos años,
estuve en un seminario, no me acuerdo exactamente cuándo, pero estuve en un seminario en Colombia, y entonces ahí, bueno, yo soy uruguaya, pero vivo en México. Entonces estuve en Colombia hace estos años, y en ese momento me di cuenta la relación que había entre las empresas transnacionales extractivas, sobre todo, la guerra, la violencia, digamos así, también el narcotráfico, y cómo todo eso juega, digamos así, para promover todos estos, digamos, asesinatos impunes, en la normalización de la violencia, pero también que funcional uno al otro, ¿verdad? O sea, que hay una funcionalidad entre, por ejemplo, la violencia y el avance de las transnacionales, y que no está separado. Entonces, eso, por ejemplo, en México está bastante claro. Cuando antes de la pandemia justamente se hizo una organización mexicana, SECAM, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, hace todos los años una reunión de comunidades, de luchas de comunidades que están, y la mayoría de las, que eso es otro tema, la mayoría de las luchas son las luchas por el territorio, las luchas por la comunidad, y las luchas de la defensa ambiental es lo mismo, digamos, o sea, por eso, digamos, también hay un número tan alto, digamos así, que de indígenas o de campesinos, ¿no? Porque está como ligado, porque se está hablando de eso, de la casa, digamos, del hogar, del territorio, ¿no? Pero bueno, había una constante, por ejemplo, de decir de que las empresas mineras o directamente le pagan a los cárteles de narcotraficantes, o aprovechan la violencia de los narcotraficantes, o incluso los narcotraficantes le ofrecen los servicios a las empresas. Digamos, lo que hay es, digamos, hay una ligazón, digamos así, entre sobre todo las empresas mineras, pero no solamente. Y la resistencia que hay no es solamente a mineras, es la defensa contra, en parte, digamos, lo que sería típicas, digamos, actividades extractivas como minería, petróleo, etcétera, pero también contra, bueno, muchos de los proyectos estatales, ¿no? Como gasoductos, acueductos y grandes carreteras, en fin. Y la verdad es que los modos de acción son muy similares, en cuanto, como hablaban antes, en cuanto a la criminalización, en cuanto a al tratar, digamos así, de que no se entienda como un conflicto ambiental ni de derechos, sino que parezca, digamos, por ejemplo, como un conflicto regional o entre comunidades, o en donde desaparece realmente cuál es la causa, ¿no? Y en este sentido, digamos así, yo pienso que todo lo que es, digamos, volver a traer sobre la mesa el contexto en todo esto, que pasa tanto, digamos así, en los ataques directos, como pueden ser agresiones o hasta muerte, digamos así, pasa en eso, pero también pasa en, por ejemplo, lo que la gente sufre, ¿no? Que se tiende a fragmentar de tal manera que, por ejemplo, se crea que, bueno, la gente que le pasó algo tuvo mala suerte, ¿no? Cuando en realidad hay un patrón sistemático de ataques, de enfermedades, de cosas que se producen a partir de la contaminación, de las empresas, en fin. Y que todo eso tiene, digamos, una línea de coherencia, ¿no? De cómo yo no estoy sugiriendo acá de que hay, digamos, una coordinación específica, por ejemplo, entre las transnacionales y el narcotráfico y los gobiernos locales, regionales, municipales y también el Estado. No estoy sugiriendo que eso pase en todos los casos, estoy diciendo que esa convergencia se da en forma, digamos, facilitada, buscada, organizada y o automática, pero de todas maneras la hay, digamos, hay esta convergencia, digamos, entre todos estos factores, ¿no? Entonces, volviendo, digamos, volviendo a ECO y al libro en particular y al día de hoy y todo, me gustaría, bueno, yo estaba en casa de María del Mar, y Jaime, María del Mar y Oscar, y donde también estaba Jaime, estaba ahí solo días antes del incendio. Estuve ahí en un encuentro que había en Costa Rica. Y entonces, además, bueno,
me hubiera marcado igual, aunque no hubiera estado, digamos, ¿no? Porque creo que varios de los que estamos acá, Karin también, estaba muy cerca, digamos así, de esas personas, ¿no? Y una de las cosas que pienso es que el caso de la ECO y lo que ustedes marcan acá es tan importante, porque en el caso de la ECO, primero que me asombra de que sea en el 94, ¿no? O sea, no porque no haya una historia anterior, sino porque en el 92 es la famosa ECO 92, o sea, todavía ni siquiera existía la institucionalidad ambiental y ya había, digamos así, un ataque a una organización ecologista, que fue un ataque que no solamente se dio a partir de las personas y del ataque a las personas y el asesinato de 4 de sus miembros, sino que además, o sea, estos 3 y también David Madariaga, sino además que fue todo un ataque a la organización, donde hubo una ingeniería de conflictos, donde hubo una ingeniería, digamos, bueno, no sé si lo hubo así como tal infiltración, pero hubo toda una ingeniería de destrozar la organización como tal, no solamente matar a la gente, ¿no? Entonces es muy extremo por un lado, por ser Costa Rica, como digo, que es un país en el que uno no supone, digamos, que este es el modus operandi, pero por otro lado, porque digamos, realmente hay un avance de la destrucción no solamente de las personas, sino además de la organización en sí misma, ¿no? Entonces yo pienso que eso sumado a la impunidad que hay en cuanto a todo, digamos, si se repite, se repite es un poco como los casos de los desaparecidos en tantos lugares en donde hay tantas, la impunidad y la herida en sí mismo provoca una herida social tan grande, porque además no se entiende qué pasó, pero además sobre eso hay mitos y mentiras, ¿no? Entonces decir, no, bueno, fue un incendio porque eran descuidados, ¿no? Y seguramente, no sé, estaban borrachos, por eso no se levantaron. O sea, todas estas cosas, digamos, todos estos rumores que hay, que están fabricados, digamos así, cuando realmente había muchas evidencias en el caso de este incendio, primero que lo ponen ustedes en el libro, hay otros incendios que vinieron después y que se ve el mismo modo de operación, pero además porque había diferentes puntos de inicio del incendio en la casa, y entonces por supuesto que era un incendio intencional, pero sobre eso hay toda una construcción para decir de que pues era un problema individual, ¿no? Y sin embargo, lo que hay se destroza, digamos así, no solamente a la organización, sino también que se trata como algo así como de entreaguar en el incendio, digamos, entreaguar el recuerdo, pero también como decir, como si fuera algo que no tuviera una motivación justamente de ataque por la defensa de la naturaleza, ahora diría Esperanza, y de muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pienso que, bueno, la memoria histórica es fundamental y siempre es colectiva, y esto que estamos haciendo acá es parte de eso, ¿no? Entonces es fundamental, y entender como todas y todos somos parte de eso, como cada cosa que nombramos es reconstruir eso. O sea, una cosa es segura, mientras estemos todas y todas, nunca jamás ninguna de estas personas se van a olvidar, porque no solo porque seguimos trabajando por lo mismo, sino porque son parte de nuestra vida. Diría John Berger, vivimos con las muertas, ¿no? Vivimos con los muertos, pues son parte de nuestra vida. Y ellos lo son, digamos así, tanto en lo que hacemos como porque no nos vamos a olvidar. Y porque todo lo que hemos hecho desde el 94 y antes acá, lo que da lugar a ECO y todo, porque seguimos en esa construcción, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sobre las cosas que ustedes proponen, sobre todo, yo creo que en cada lugar habrá algo distinto, lo que cuenta Esperanza es maravilloso, o sea, esa construcción, los caminos, las rutas, las comisiones de la verdad, lo que tengamos claro que todo eso tiene un papel. O sea, nosotros, por más que haya impunidad, no vamos a dejar, no la vamos a naturalizar y vamos a seguir, digamos, buscando la no impunidad y que queden claros los crímenes, ¿no? Y la intencionalidad y el contexto, como decía Karin también al principio, y lo decíamos todas, ¿no? Y por otro lado, digamos así, yo pienso que bueno, que pueden haber diferentes formas. Yo creo que sí es bueno que lo estemos no solo hablando ahora, sino que lo pensemos a nivel continental. Sí ha aumentado
tiene razón Tatiana, no es nuevo y a veces es imponente las cifras o las situaciones, pero sin embargo yo pienso que sí que tenemos que seguir pensando, digamos, en formas continentales, globales, en fin, que tienen que ver con la defensa, con el derecho a ser defensor ambiental, como a defensor de la naturaleza, como planteaba Esperanza, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería decir si lo encuentro porque lo busqué por acá. Ay, perdón, se me fue. Es que tenía un textito acá. Bueno, no lo encuentro. Pero hay un texto que seguramente ustedes lo recuerdan, que es un texto de Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, que es parte de lo que necesitamos hoy. En parte, darnos un abrazo porque es 7 de diciembre, porque nos sigue doliendo, porque está abierto, pero entre nosotras, entre nosotros, o sea, no solo los que estamos hablando acá, sino de todos los que seguimos de alguna manera con estas luchas, podemos reconocer la herida y además verla y además sanarla, digamos así. Pero eso sí es una tarea colectiva, como todas y todos lo han dicho hasta ahora. Entonces, en este texto de Eduardo Galeano, que lo sigo buscando, en este texto de Arnaldo, está en el libro de los abrazos y dice, es el libro de los fuegos, ¿no? Entonces donde dice que, bueno, hay gente que tiene fuegos muy serenos, hay gente que tiene fuegos muy pequeños, pero hay gente que tiene fuegos locos que largan chispas para todos lados y todos los fuegos son distintos. Y hay gente que tiene un fuego tan fuerte por la vida que cuando te acercas no puedes evitar encenderte. Bueno, y yo les quería decir que así era María del Mar. María del Mar era exactamente así. Es como si estar con ella, con su presencia, era como encender otra cantidad de cosas que nunca se terminaban. María del Mar, pero también Oscar, pero también Jaime, y sobre todo a eco. De una manera había un contagio, ¿no? Y es contra ese contagio de encender la vida y encender la posibilidad de trabajar juntos de todos los demás que se hace este ataque contra ECO. Y 26 años después sigue vivo. Sigue vivo porque muchos de los que están acá incluso son de ECO. Y no nos importan ese nombre, nos importan esas relaciones, esa manera de rescatar la historia. Y bueno, muchas gracias por haberlo hecho. Bueno, gracias Silvia. Fabiola. Uf, qué difícil tomar la palabra ahorita, pero buenas tardes a todas y todos los que están hoy compartiendo esta presentación y sobre todo estas personas tan valientes y comprometidas. Y sí, aquí hay mucho fuego para compartir. Yo quisiera nada más hablar un poquito sobre el proceso de creación del libro y la importancia que tiene para nosotros y nosotras como documentación, ¿verdad? Y como una forma de rescatar la memoria histórica de las luchas ecologistas. Voy a compartir estos breves apuntes. ¿Me dicen si se ve la pantalla? Nada más, tal vez si lo pones en modo completo. ¿Ahí se ve? Se ve, pero digamos, lo puedes poner ahí en view. Eso. Bueno, lo hemos comentado, ¿verdad? Lo comentó Alicia al principio que el libro surge por esa necesidad de recuperar
tantas experiencias y contar las historias de personas campesinas, indígenas, activistas, y denunciar la impunidad, pero también trabajar por formas de construir mecanismos de protección para la gente en las comunidades. A mí me contactan en abril del 2018, Henry y Mauricio, para empezar a trabajar sobre una base como muy fuerte, que es este texto de registros que había empezado a recopilar Mauricio de terrorismo salatica, Costa Rica ante la impunidad de crímenes a ecologistas. Y es a partir de ahí que surgen las cifras, los cuadros y la línea de tiempo que se expone. Luego están las entrevistas realizadas por Alicia y algo muy importante como proceso de sistematización, que fue un encuentro en el que participaron 50 personas y se empezó este proceso participativo. Y luego ya tocó más como estructurar, compilar esos retazos, apuntes, memorias, transcripciones y luego por último el análisis y la interpretación crítica que contiene las propuestas. El libro, ¿verdad? Para las personas que también están viendo la presentación, tiene una sistematización de los hechos de violencia que va desde 1975 hasta 2020, y luego algunos capítulos individuales, por ejemplo, de personas campesinas e indígenas perseguidas, el capítulo de AECO, la oscura muerte de David, la impunidad en el caso de Jairo Mora. Y nos enviaron una pregunta sobre el tema de si había una gráfica sobre los casos específicamente de género. Hay un capítulo de Mujeres de Fuego, Mujeres Defensoras, donde sí se aborda esto en palabras de Alicia sobre las formas diferentes en que son criminalizadas las mujeres y este aumento. Y está destacado ahí. Tal vez en la línea de tiempo no está como diferenciado el tema de las mujeres, la violencia contra las mujeres, pero yo también siento que el libro es un documento vivo, ¿verdad? Que todavía puede ser trabajado y esa es la idea, que pueda ser trabajado en los grupos, en los colectivos, en las comunidades. Esta es una línea de tiempo que se construyó y está ahí en el libro también. Y bueno, las cifras, creo que Mauricio va a hablar un poco más de eso ahorita. ¿Cuál es la importancia que vemos en este registro y la documentación? Pues sí, principalmente no seguir favoreciendo al olvido, porque el hecho de que haya tan poco conocimiento sobre esta realidad en Costa Rica favorece eso y favorece que no se sienten castigos. Luego, la ausencia de datos y de documentos y de testimonios es importante, es importante porque termina siendo un obstáculo a la hora de exponer, estos casos. Yo siento que documentar estos actos de violencia y la criminalización es un primer paso también para hacer incidencia a nivel nacional y a nivel internacional, para ejercer presión y para fomentar esa solidaridad internacional de la que habla Karen. También pienso que el libro y este tipo de documentos no son solo, o sea, no son un mecanismo de monitorear, sino ir más allá, o sea, es algo crítico porque ahora Silvia hablaba de esto de las relaciones de las empresas transnacionales, y aquí, por ejemplo, hemos visto también las relaciones que existen entre actores del Poder Judicial y la impunidad y terratenientes, por ejemplo, en los casos de ataques
a defensores indígenas. Entonces, este aporte crítico pasa por identificar patrones en los ataques, esos hilos de poder político y económico, mapear las relaciones también de las empresas transnacionales y nacionales, y también los perfiles que hay en redes sociales que son súper violentos, que incitan al odio, al racismo, a la xenofobia. Todas esas formas son importantes a la hora en que se están registrando los ataques y la violencia. Y como fin último, que esto sirva para poder trabajar en crear esos mecanismos de protección y compartirlos y construirlos desde las comunidades para su protección. Sobre el tema de la memoria histórica, del ecologismo y las luchas sociales en nuestro país, el libro tiene un papel clave porque sí, es una sociedad cortoplacista, negacionista de la violencia que ha cometido el Estado a lo largo de los años mediante los poderes políticos y económicos, y hay casi nula conciencia de memoria histórica sobre estas luchas, no solo las del ecologismo, sino las luchas sociales en general. Aquí se deslegitima el reconocimiento de grupos, de colectivos, de personas campesinas e indígenas. Los medios masivos reproducen discursos que lo minimizan, que dicen que son pleitos entre blancos e indios, que, bueno, ya sabemos todos los estereotipos que son parte de esa criminalización hacia los ecologistas, hacia las personas ecologistas, hacia las mujeres. Y claramente todas estas historias están invisibilizadas. Jamás en los libros de texto de primaria o secundaria, jamás en las aulas, jamás en los museos, ¿verdad? Entonces, en el libro se propone o se menciona como inspiración, sí, el tema de las comisiones de memoria, verdad y justicia y la importancia de esta memoria para mantener vivo el recuerdo de las personas que no están, que sigue encendido, la verdad, para los que nos gusta saber qué fue lo que realmente pasó, aunque probablemente no se va a saber, pero eso permite saber de qué lado está cada quien, ¿verdad? Y qué es lo que les importa. Y en cuanto a la justicia, hay algo que se habla en las comisiones de la memoria, verdad y justicia, que es que el perdón solo lo pueden otorgar las víctimas, ¿verdad? Y pienso que esta recuperación que hace el libro se suma a algunas pequeñas iniciativas que han habido en el país y que quisiera mencionar. Se construyó una publicación que se llama Los conflictos por la tenencia de la tierra en la zona sur, pueblos originarios y comunidades campesinas, que fue elaborado por DITSO y la asociación Voces Nuestras, que recopila hechos de violencia en ataques en territorios indígenas. Luego, la novela Mensajeros del Futuro la hizo una escritora y educadora española que se llama Lola Pereira, y es como una novela histórica sobre los conservacionistas Olof Westberg y Karen Morgenstern, que ese es el primer crimen citado en el libro en 1975, que tiene que ver con la creación de la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco. Luego está Guerreros del Golfo Dulce, que probablemente todos y todas ustedes lo conocen, en el caso que documenta el caso de AECO, y también el trabajo que ha hecho doña Sonia Mayela Rodríguez, documentalista de la UNED, que ha hecho varios documentales sobre
sobre luchas en defensa de la naturaleza y los programas de Era Verde de Canal 15. No quería dejarlos afuera porque son años de años que tienen de trabajar estos temas. Y son un archivo, o sea, realmente son un archivo importante para esta recuperación. Para terminar, yo creo que todavía, bueno, Alicia también va a referirse a esto sobre motivar nuevos procesos para esta recuperación de la memoria histórica en las comunidades. Se han hecho muchos trabajos en otros países también a través de la sistematización, la investigación participativa y usando nuevas narrativas como radionovelas, murales, cómics. Y pienso que es muy importante porque es un trabajo que falta por hacer y como dijeron, es hora de que más gente, ¿verdad?, se entere y reconozca las luchas de todas estas personas y dejar en la memoria colectiva cómo vivieron, por qué lucharon y mantenerlas vivas en las luchas que se llevan a cabo ahora en nuestros países. Entonces, eso es lo que yo quería compartir ahora. Gracias, Fabiola, por la paciencia y también por hacer ese marco, ese estado de la cuestión, de que sí, efectivamente muchos de estos testimonios yo los iba apuntando de programas aleatorios que vi de Era Verde y de cosas que iba leyendo ahí a lo largo de los años. O sea, el proceso investigativo en ese sentido es un proceso bastante sui generis, ¿verdad? Como investigamos nosotros en la realidad, casi que por la casualidad, ¿verdad? Empezarse a topar datos y casos y empezar a llevar un registro, ¿verdad? Un registro bastante, si se quiere, bastante artesanal, ¿verdad? Fue bastante asistemático y fueron muchos años, ¿verdad? De estar llevando esos registros y en algún momento pues surgió la idea de ponerlo todo junto. Yo nada más quiero anotar dos cosas y darle el pase a Alicia. Hay algunas preguntas, pero estamos un poco justos de tiempo, ¿verdad? Quiero anotar, digamos, bueno, que nosotros hacemos una definición como amplia de lo que es el movimiento ecologista, ¿verdad? Más acercándose como a los defensores y a defensoras, donde se agrupa gente campesina, indígenas, ¿verdad? Es algo más parecido al ecologismo popular, ¿verdad? Que nos hablaba Joan Martínez Javier, y bueno, ahí hay muchas tipologías que uno puede hacer muy diferentes, pero bueno, algunos no se sentirán evidentemente ecologistas y otros sí, ¿verdad? Después creo que rescatar del libro también, y creo que ha estado por ahí a lo largo de la discusión, el tema del ciclo de la violencia, así como hay un ciclo de violencia contra las mujeres, y así como no es casual que América Latina sean las regiones más violentas contra las mujeres, es la más violenta contra activistas, defensoras y defensores de la tierra. O sea, son dos estadísticas que tal vez no se juntan tan claramente, pero es evidente que hay que hacer un enlace, un ligue, como trataba, digamos, de sugerir Silvia, ¿verdad? Sobre estos dos temas. Y cuando yo estaba presentando este tema, digamos, ustedes dicen, en Costa Rica, no, bueno, en Costa Rica, cuando la gente empieza a oír hablar de este caso, la gente empieza a volver la cara como para otro lado, porque no es el país del esencialismo que le han relatado o que se ha creído que existe, ¿verdad? Es otro país, ¿verdad? Uno sale de la capital y encuentra miles de países muy distintos, muy desiguales, ¿verdad? Costa Rica ha pasado de ser un país bastante
socialistas, si se quieren, muchas cosas, ¿verdad? Con un Estado muy grande, a dispararse la desigualdad de una forma violenta, ¿verdad? Y esto ha generado muchos países muy, muy distintos, ¿verdad? Entonces, cuando yo traté de presentar esto a los diputados, yo entendí que esta era una discusión que había que sacar un poco más de Costa Rica, porque Costa Rica solo se entiende a sí misma a través de cómo la miran de afuera, ¿verdad? Es un producto de mercado, es una imagen, ¿verdad? Y funciona en tanto que se vea de afuera y tenga lecturas distintas, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que sea a partir de la cumbre de la Tierra que detonan esta violencia, sino en realidad, y yo lo digo en el prólogo, hay una relación entre los logros que uno puede decir que tiene este país y lo que hoy nosotros ponemos en este libro, ¿verdad? Sin este contexto, sin esta fuerza de las personas que hoy están muertas y de muchas otras que están dentro de esto que caracterizo, como el ciclo de la violencia, no serían posibles estos logros ambientales. Entonces, yo ponía en la Asamblea Legislativa, traté de hacer este gráfico que viene en el libro, que es un ciclo de la violencia, ¿verdad? Que no es una cosa lineal, ¿verdad? Primero hay estigmatización, ¿verdad? Denigración, y en muchos casos uno lo ve, ¿verdad? Se construye una imagen, como decía Silvia, ¿verdad? Fiesteros, bohemios, gente problemática contra el desarrollo, como se conceptualizaba. Después pasan amenazas, después acción directa y finalmente a veces hay criminalización, como lo que llamamos judicialización, ¿verdad? Que también ahí hacemos como una conceptualización de qué es criminalización, porque mucha gente entiende como sinónimo criminalizar y judicializar, ¿verdad? Y creo que hay que ampliar un poco porque hay muchas formas de criminalización. Viéndolo como un fenómeno grande, ¿verdad? Donde una parte es la judicialización. Entonces, yo decía, bueno, en 13 casos, por lo menos en Costa Rica, se completó ese círculo, porque en la mayoría, por lo menos que hay documentado, hay esas otras etapas, tal vez no ha sido de manera lineal, pero sí existe, ¿verdad? Y sí hay evidencias que se puedan ligar de alguna forma a este ciclo, y creo que para futuros trabajos y para entender un poco y sobre todo para tratar de combatir este ciclo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que estos ciclos no se consumen, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las estrategias? Y bueno, esa es la segunda parte, y con esto termino. La segunda parte del libro es, bueno, que nosotros tenemos que leer, los activistas, las personas activistas tienen que leer este libro y su tarea es usarlo como un manual, paradójicamente, de sobrevivencia, ¿verdad? Es qué cosas de esta lectura y de muchas otras que han hecho ustedes acertadamente el día de hoy, pueden servir de alguna forma para romper estos ciclos, ¿verdad? Y aquí vuelvo al ciclo de la violencia y hablar y contar y socializar y exponer y visualizar y muchas de las estrategias que, como decía Tatiana, así como el fenómeno no es nuevo, nosotros en Costa Rica, y parte de lo que hacía Oscar y María del Mar y en la época de la guerra en Centroamérica, era recibir compañeros de Guatemala. Aquí hubo exiliados, bueno, hay olas todavía de exiliados nicaragüenses que están huyendo de la guerra, ¿verdad? Y de la represión. Y hubo una estrategia clara de traer y visibilizar y proteger, digamos, gente con mecanismos que hay que revisar y estudiar y adaptar a estas condiciones actualmente, ¿verdad? ¿Cómo traemos a un compañero de Guatemala, y lo hemos hecho ya en estos momentos, y lo reunimos con diputados y lo reunimos con ministros y lo visualizamos y lo protegemos y le damos
de alguna forma un reconocimiento y una visibilizarlo como una persona con relaciones, eso cambia la vida de una persona indígena amenazada de muerte o de una persona campesina, el hecho de que lo reúnan con un presidente, a pesar de que sea un presidente que a uno no le gusta mucho, pero bueno, presidente al final, o con diputados, digamos, y hay muchas estrategias que rescatar precisamente para poder, digamos, romper este ciclo, ¿verdad? Y entonces, con esto quiero cerrar. Hay muchas preguntas que creo que han ido tratando de responder, ¿verdad? Por separado, yo hay algo ahí como concreto sobre los derechos de la naturaleza acá. Hubo algo parecido, pero más básico, que eran garantías ambientales, que era como homologar garantías sociales que han sido como de avanzada en este país, o que fueron de avanzada, ahora realmente no, ya están en peligro de extinción. Y bueno, eso fue un antecedente, pero bueno, ahora hay una pugna, por ejemplo, de reconocimiento. Hay un recurso planteado donde los indígenas Brorán y el abogado ambientalista Álvaro Zagot están argumentando sobre los derechos de la naturaleza alrededor del río de Quís, que todavía está por resolver. Y bueno, en este momento la Corte de Constitucionalidad es sumamente retrógrada en temas ambientales, no creo que lo resuelva a favor. Pero no, es muy tenue, ¿verdad? Eso. Y no sé si hay otras preguntas, si no, creo que podría cerrar Alicia, porque ya estamos cercano a las 7, entonces, Alicia. Aquí, ya me oyen, sí. Sí. ¿Se oye? Ok. Sí, como dice Silvia, ¿no? Es que está medio lacrimógeno, pero no, la verdad, o sea, sí es triste, pero la verdad es que estoy muy contenta. Y también, o sea, esperamos que esa memoria histórica, en vez de bajonearnos, nos levante totalmente. Mucho de lo que se está conversando viene una y otra vez al tema de lo colectivo, de la defensa del territorio y lo colectivo y los derechos naturales versus esa economía de mercado y extractivista que ha estado, digamos, abrazando, y dentro del contexto de ciertos marcos de violencia en donde se amplía muchísimo la impunidad, ¿verdad? Lo que nos estaba comentando Tatiana, después de presentar nosotros el libro y después de contarnos Esperanza, una historia tan hermosa de las cosas tan bonitas que han pasado en Ecuador, a pesar de esa lista de 200 y 300 criminalizados, pero listas de amnistía, y a pesar del conflicto, un reconocimiento social y colectivo y, digamos, un apoyo y un respaldo, básicamente, sí, social y colectivo que hay a la defensa ambiental en Ecuador, versus la justificación de la violencia extrema en un contexto de conflicto armado o en un contexto de conflicto donde digamos, de guerra contra las drogas y de violencia extrema de los grupos, de los carteles narco en México. O sea, cómo digamos, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, y en cualquier contexto de mayor violencia se va, digamos, a naturalizar, y va a haber mucha mayor impunidad a muchos tipos de violencia que no tienen es decir, que es violencia política. Es decir, violencia política que dentro del marco donde hay un conflicto armado pasa por delincuencia común. En el caso de Costa Rica, quería hacer énfasis en cómo en Costa Rica no está dentro del marco necesariamente de conflictos más armados o de narco, aunque honestamente también algunas líneas de investigación sobre el caso de la ECO generan dudas. Y ahora que lo estaban mencionando, digamos, hay también una relación directa de la operación de grupos narco en las zonas protegidas, y en el Golfo Dulce eventualmente se abrieron algunas líneas de investigación que apuntaban a esa posibilidad. Entonces no estamos tan lejos nosotros, digamos, de eventualmente entrar dentro de un marco de violencia generalizada en donde se justifica
esa avenida de violencia. Y lo que estaba diciendo Silvia es súper importante, digamos, es que no necesariamente hay una conspiración entre los grupos narco, el Estado y las transnacionales y los grupos, digamos, nacionales, las élites económicas nacionales. No, lo que pasa es que una violencia como la que impone el narco, que va más allá de las posibilidades de lo que puede hacer el Estado o de lo que pueden hacer las corporaciones, con una excusa de impunidad porque no hay nada que hacer, porque son demasiado ultraviolentos y ni siquiera el ejército puede ponerlos en orden, abre la avenida de todo tipo de violencia y eventualmente de violencia política que beneficia también al Estado. O sea, todo el mundo sale, todos los grupos de poder salen beneficiados cuando el narco abre estas avenidas de ultraviolencia. Es decir, me recuerda muchísimo como se hablaba de cómo las carreteras, cuando se construye infraestructura de carreteras que entran en zonas de bosque, a través de la carretera se vacía el bosque. O sea, las carreteras significan que el bosque se va a vaciar. La ultraviolencia significa que todos vamos a pagar políticamente, crimen generalizado, las mujeres, todos los que no estamos, todos los que no tenemos poder de ningún tipo, vamos a ser las víctimas directas. Y en este caso, en Costa Rica, más que conflicto armado, aunque obviamente se va aumentando el nivel de conflicto, como está mencionando Fabiola sobre el caso de las comunidades indígenas, este informe de DICSO y los territorios indígenas, se está empezando a convertir en un conflicto cada vez más abiertamente violento. Pero en Costa Rica, casi todas estas historias que Mauricio ayudó a documentar, accidentes de tránsito, casas quemadas, es decir, una criminalización hecha a tratar de hacerla pasar como una violencia individual, por ejemplo, como algo que solo alguien que tuvo mala suerte y le sucedió eso. O sea, es un ataque contra toda la comunidad, es un ataque contra la colectividad, es un ataque contra la naturaleza. Y las víctimas son individuales, pero no podemos permitir que se individualicen, porque entonces se niega el reconocimiento de esa lucha de los derechos colectivos y territoriales versus estos intereses privados, extractivistas y violentos, ¿verdad? Es que no es una persona víctima con este enemigo que llegó y lo asesinó, o sea, es una comunidad entera y son derechos colectivos los que están siendo asesinados. Por eso, cuando se habla de parar la impunidad, cuando se habla de la Comisión de la Verdad, necesitamos que todas estas personas dejen de ser estadísticas y aparezcan con nombres y apellidos y se restaure la justicia para las familiares y para las personas que vivimos, que nos tocó quedarnos en este planeta viviendo las consecuencias de la muerte y desaparición de los defensores ambientales. Sí, pero no solamente, son esas víctimas individuales. La memoria colectiva significa reconocer, acabar con la impunidad y llevar la responsabilidad y hacer justicia significa reconocer esos derechos colectivos por los que la gente murió. Es que si no, no puede haber justicia, porque entonces va a haber una justicia en donde se le van a dar algunos millones de colones a los familiares de las víctimas, sí, pero no se reconoce. Es decir, el daño ya está hecho, el daño a la naturaleza ya está hecho, el daño emocional, el daño ambiental, etc. Entonces, yo, por ejemplo, pienso en Jairo Mora, pienso en la mamá y en la hermana y en los familiares que necesitan que se haga justicia. Sí, pero vamos a hacer justicia a la zona, digamos, cuando Jairo murió, se arrasó con una zona protegida, ya no se protegen ahí los tortugas. ¿Cuándo va a haber restauración de la destrucción ambiental que vino con esos asesinatos? Esa es la verdadera justicia por la que tenemos que luchar. Entonces, cuando Esperanza habló, me encantó todo lo que contó Esperanza, porque me parece que definitivamente es una referencia muy importante para todo lo que viene. Si vamos a plantear protocolos de protección a las comunidades, si vamos a plantear establecimiento de la Comisión de la Verdad, cualquier acción de seguimiento, me parece que Ecuador es muy importante traer esa experiencia como referencia, ¿verdad? Me pareció súper importante rescatar esto que dice que se protege a los individuos, se les saca de la comunidad, se los lleva por allá, tal vez ellos individualmente ya no están amenazados,
la comunidad sigue pagando las consecuencias de esa lucha. Y estas personas que son individualizadas y convertidas, digamos, tal vez ellos mismos a través de la lucha se vienen convirtiendo en blancos fáciles, ¿verdad? Para que haya amenazas contra ellos, pero al sacarlos de ahí y protegerlos, tal vez les estamos generando esa ruptura con la comunidad y también, honestamente, no tengo una respuesta totalmente clara de cuál es la mejor manera de proteger a los defensores ambientales. Sacándolos de la comunidad y poniéndolos para allá escondidos, convirtiéndolos en figuras públicas, como dice Mauricio, que bajen un poco el perfil para que otras figuras vengan porque nosotros hablamos mucho de eso en el encuentro de comunidades, no sé si lo recuerdan. Por ejemplo, no individualizar, o sea, no hacer que una lucha no tenga solamente 1, 2, 3 voceros, o sea, que las luchas sean tan colectivas que sea muy difícil hacerle daño a 1, 2, 3 líderes y cortarle la cabeza al movimiento, que las luchas tienen que ser cada vez más y más colectivas, que sea muy difícil distinguir a los líderes a los que se les hace un daño directo. O sea, que los sistemas de protección pasan porque las comunidades tengan todos esos protocolos, pero tenemos que aprender de esta memoria histórica. No solamente es sanar las heridas, como dice Silvia, necesitamos reconocer las heridas, necesitamos sanarlas, necesitamos que se acabe la impunidad, necesitamos que se reconozcan los capítulos de historia de este país, que esto viene sucediendo. Pero necesitamos también garantizar un sistema de protección para que no dé miedo ser defensor y defensora ambiental y para que este derecho de defender la naturaleza se consolide en el imaginario, porque tal vez no sé los mecanismos legales. En Costa Rica, el libro es el paso número 1 para empezar todo el debate nacional. Hay que dar un debate nacional con todo, o sea, ya la investigación está hecha. Antes hablábamos del tema y mencionábamos casos. Me parece que el libro es como un primer ladrillo, ya no se puede negar más esta realidad. Esta investigación es contundente, tenemos que avanzar hacia un debate nacional sobre el tema. Y a las compañeras, y como estamos hablando de regionalizar, pues entonces tomarnos de las manos y vamos para adelante con el tema a nivel regional. Entonces, o sea, todo lo que han hecho, todo lo que han documentado, las compañeras que están mencionando los casos, los países donde no está documentado. Yo, por ejemplo, Honduras, número 1, Berta, no se puede olvidar Berta, no, o sea, hay que, después Honduras están pagando las consecuencias después de que Berta murió, estoy segura, de los países más violentos. Hay tantos casos y tantos países que necesitamos incorporar aquí, que bueno, esa es la invitación un poco a regionalizar, vamos juntos para adelante, y que se acabe la impunidad, pero sobre todo generemos un sistema de protección. Más o menos esas son mis conclusiones. No sé quién más, no sé si se me está yendo algo importante de lo que se mencionó. Quiero leer el poema de David Maradiaga. ¿Puedo leer el poema? Bueno, Claro. cerramos con eso porque ya llevamos 2 horas y ha sido Mauricio, lacrimógeno. Sí. Mauricio, no, antes de que el poema para el cierre, pero antes de eso quería decir, bueno, yo hablé más como de la problemática, pero me parece que en la perspectiva de lo que dice Alicia, digamos con todo lo que presentó Esperanza, pues creo que hay muchos aprendizajes también y experiencias que ha hecho la gente. Por ejemplo, aquí en Colombia los movimientos han creado las guardias, ¿no? Las guardias indígenas, que empezó como guardia indígena, ahora hay guardia cimarrona, hay guardia campesina, hay procesos de memoria muy importantes. Entonces creo que sí, digamos, en esa perspectiva habría que trabajar también en términos regionales para los aprendizajes que hay en uno y en otro país, ¿no? Porque sí creo que se ha aprendido mucho, ¿no? Algo que decía Silvia que es muy importante, sí, yo también creo que no es un problema de estadísticas. Por ejemplo, en el caso colombiano hay ya toda una capacidad de las ONGs para documentar, sin embargo hay subregistro, pero tal vez hay mejor registro que en otras partes del continente, justamente por la capacidad que se ha creado
por 6 décadas de conflicto armado, ¿no? Pero entonces, digamos que todos esos aprendizajes sí se podrían trabajar más colectivamente en el continente. Quería decir eso solamente. Sí, Alicia, ¿Sí? ¿Ya? sí, Bueno, entonces David Maradiaga, que fue un poeta de los fallecidos de la ECO, escribió este poema que se llama Animal lluvioso. Soy un andante en el dédalo del tiempo, animal lluvioso que agarra la palabra y la blande frente al hastío. Vivo en medio de estos montes, ni dichoso ni infeliz, en cruel comercio de gases con mis vecinos de piedra. Tengo las manos del jardín deshechas por flores muertas, una estación de trenes en el encierro, un desordenado cuarto en armonía con el caos. Tengo una planta calamar que me abraza y me oscurece y me libera, la hierba azucarada y la cena de bengalas para golondrinas y tortugas. Tengo baúles abiertos, bocanadas de clarín que arrinconan a los belcebúes de la casa. Pongo a crecer el vuelo y asesino el muro. Grito para que me oigan en épocas dobladas como bodoques y puestas como cuñas en los resquicios del tiempo. Amo a las mujeres pintadas en rotos almagestos y idolatros sextantes herrumbrados, astrolabios y pirámides. Busco arcángeles para sembrar sobre baldosas cotidianas, manos para dejar en ruinas la ruina, gallos para matar la muerte. Animal lluvioso me declaro, seguro del sol que un día nacerá de mis pálidas gotas. bueno, excelente. Nos damos un aplauso y un abrazo. Creo que es suficiente. Gracias a todos. Qué lindo verles. Igual. Luego, Un muchas abrazo. gracias. Les quiero mucho. Isaac, Seguimos, no te había La saludado. lucha continúa, seguimos. continúa. Y no se acaba Sí. nunca. Chao, chao. Ahora sí. Chao. Gracias. No se va. Chao. Abrazos todos ilegales. Todas y todos herejes.